Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Víctor Muñoz. Voy a pasar a presentar el mapa conceptual de la unidad 1, 2 y 3, correspondiente a Historia y Teoría 1. Por efectos prácticos, voy a mostrar diferentes diapositivas, ya que en esta primera imagen no se aprecia claramente la letra. Entonces voy a pasar con la primera unidad, la que corresponde a estilo y vanguardias del siglo XX. En esto podemos encontrar el Art Nouveau, que esta tiene comienzo a fines del siglo XIX, en contra del eclecticismo, revolución industrial. Se crean nuevas curvas y diferentes sentidos. Tenemos el arte craft en la segunda mitad del siglo XIX, recupera el arte y el oficio medieval. Tenemos el arte deco en 1920, que a su vez deriva en el futurismo. Luego tenemos el impresionismo, eh, que en el fondo se relaciona lo ecléctico, la arquitectura del cristal y del hierro. Estas vendrían siendo vanguardias del siglo XX, como el fauvismo, que se basa en forma y color, el dadaísmo, busca movimientos sin lógicas. Tenemos la imposibilidad de construir, como el surrealismo. Aquí resalta la imaginación. Uno de sus principales expositores, Gaudí. Tenemos el surrealismo, el cubismo, en donde resalta Picasso, el cubismo sintético. Algunas características de estos son el monocromatismo. Bueno, luego tenemos el estilo moderno, que inicia en el siglo XX. Aquí se explica un poco más la simpleza de la forma. Sus representantes son Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe. Tenemos el estilo internacional, en donde prevalecen elementos prefabricados. El estilo expresionista, que deriva más allá en el estilo de arquitectura orgánica. El estilo brutalista, que es exuberante. Y tenemos algunos tipos de la ciudad, donde se presentan combinaciones, plataformas peatonales, edificios. Y esto va a confluir en un incendio que se llama el incendio de Chicago, en donde surge la escuela de Chicago. Y más adelante en la unidad que viene vamos a hablar un poquito más en detalle que produce este efecto del incendio. Bueno, en la segunda unidad tengo los movimientos de la arquitectura y el urbanismo del siglo XX, donde aparecen los neos, como la arquitectura historicista, como el neobarroco, el neoegipcio, el neogótico, por nombrar algunos. Tenemos la arquitectura del hierro y el cristal. Se producen los rascacielos en Chicago en 1871, producto del incendio que habíamos nombrado en la unidad anterior. Tenemos la arquitectura ecléctica, que tiene diferentes variedades de estilo en el siglo XIX, adaptables, también ocupa el acero y el cristal. La arquitectura orgánica, que es muy característico porque parecen formas de animales vivos, parte del cuerpo humano. Tenemos también la Deutsche Werkbund de William Morris, en donde destaca la Red House de Phil Webb. Con esto deriva y se destaca la exposición de Weinsenhoff en 1927 como máximo representante Ludwig Mies van der Rohe, donde se crea un bloque de casas con tejado plano principalmente y participan arquitectos muy famosos. Se estandariza también la forma y se industrializan en las construcciones en masa. Luego tenemos la Escuela de Chicago, donde se construyen estos rascacielos y las plantas ya se empiezan a elevar de 10 a 16 pisos. Tenemos la Escuela Superior de Diseño de la ULM, que tiene una estrecha relación con el diseño y la tecnología. Aparece más tarde la Bauhaus, en donde muestra un estilo funcional y moderno. Aparecen expositores renombrados como Paul Klee, Walter Gropius, Mies van der Rohe. Luego tenemos de la arquitectura moderna al modernismo un paralelo entre lo funcional y lo subjetivo, lo estético a lo abstracto, de lo homogéneo al caos.
Finalmente tenemos el urbanismo, que es una solución al asentamiento debido al aumento de la distribución de la población. Y en el fondo después deriva en una carta que es la Carta de Atenas, que es un acuerdo del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, que es la CIAM, y establece 5 grupos, que es la vivienda, el recreo, el trabajo, el comercio y el transporte. Con esto se pasa a la tercera unidad, profesora, que tiene que ver con los arquitectos influyentes del siglo XX, en donde aparece Antonio Gaudí en España. Eh, Él es artista y arquitecto moderno, principalmente trabaja formas orgánicas, forjadas y geométricas. Dentro de las obras principales está el pabellón de Huguel, el Parque Güell y la Casa Milá. Tenemos Frank Louis Wright, un arquitecto orgánico, trabaja en la planta libre y dentro de sus obras principales está la Kaufmann House o la Casa de la Cascada. Tenemos Walter Gropius, que es alemán, él trabajó en la Bauhaus. Las formas, uno de sus principios es que la forma sigue la función. Luego tenemos Ludwig Mies van der Rohe en Alemania. Él trabaja la ausencia del ornamento, es sencillo, rígido, expresionista y uno de sus trabajos más importantes es la casa Farnsworth. Luego tenemos Le Corbusier, suizo, trabaja los pilotes, la planta libre, la fachada libre, independiente, ventanales longitudinales y la quinta fachada, que es lo que conocemos. Las obras principales está la Villa Savoye y la iglesia de Notre Dame du Haupt en Romchamp. Luego tenemos a Philip Johnson, el primer Pritzker la primera persona en recibir un premio Pritzker. Tiene un estilo internacional y de constructivista. Luego tenemos Frank Owen Gehry, que es de Canadá, trabaja la yuxtaposición de materiales. Tenemos el Guggenheim de Bilbao o la Casa Gehry en California. Luego tenemos a Richard Meyer, que tiene un estilo internacional y dentro de su obra está la Casa Smith y la Douglas. Finalmente tenemos a Norman Foster, que es del Reino Unido, trabaja Hashtag, es muy pronunciado, son sellos industriales, trabaja la torre en el Palacio de Congreso de Valencia. Y bueno, con eso terminamos los arquitectos más influyentes. Bueno, profesor, en resumen, yo entiendo que los contenidos vistos en las 3 unidades de Historia y Teoría nos entregan herramientas de suma importancia para encauzar nuestras decisiones, sirven como referentes artísticos y arquitectónicos que marcaron tendencias con sus postulados, la visión y los diferentes usos de las técnicas a lo largo del siglo XIX y XX, y sin duda un lenguaje característico tendiente a algunos de los estilos vistos, creo que determinaría la identidad propia y justificará nuestra propuesta y nuestro propio estilo. Bueno, profesora, con esto termino, espero le haya gustado, me despido.